Estamos analizando un periodo decisivo en la historia y el desarrollo de América Latina contemporánea, reciente, que es la década del 70 del siglo pasado, del siglo XX. Realmente esa década fue para todo el continente, para toda la región, un verdadero parteaguas, una bisagra, porque lo que sucede en esa década es que se comienza a desmoronar el modelo estatista, nacionalista, desarrollista, populista, que con diferentes características políticas, con diferentes escenarios políticos, había funcionado con éxito desde el punto de vista de crecimiento económico y de incorporación, no desde el punto de vista de disminución de la desigualdad. Había funcionado con éxito, como decía, por prácticamente medio siglo, es decir, desde el periodo de entreguerras. En realidad este derrumbe de esta fórmula tiene mucho que ver, como vamos a ver, con causas externas y causas internas, y los síntomas, los indicadores, los emergentes de este desmoronamiento sin duda son sobre todo los 3 golpes militares del Cono Sur, que se dan sucesivamente en Uruguay, Chile y Argentina a mediados de la década. Uruguay y Chile en el 73 y Argentina en el 76, aunque también podríamos señalar que aparte de esos episodios bien traumáticos, bien dramáticos, porque efectivamente inauguraron periodos tan negros en cada uno de esos 3 países, se dan también otros indicadores en otros países menos dramáticos, menos traumáticos, pero que también sugieren claramente cómo ese modelo estatista, nacionalista, desarrollista se estaba derrumbando. Por ejemplo, el fracaso de las experiencias militar desarrollistas en Perú y en Bolivia en la década del 70, una comandada por Velasco Alvarada y otro con mucho menos duración, en el caso boliviano, por el general Torres. Y también se observan los primeros síntomas de crisis económica grave en las 2 economías más grandes de América Latina ya a esa altura, que eran Brasil y México. El fin del milagro económico que habían logrado, milagro entre comillas, que habían logrado los militares a fines de la década del 60 y principios de la década del 70, y el comienzo del resquebrajamiento, en el caso mexicano, de gran acuerdo entre el PRI, el partido gobernante, y el gran capital mexicano que había permitido el desarrollo de México durante 30 años, desde la década del 40 hasta la década del 70. ¿Cuáles son las causas de este proceso de desmoronamiento, de la vieja fórmula estatista, desarrollista, nacionalista? Bueno, ahí yo creo que corresponde distinguir entre causas internas y causas externas. Las causas internas se relacionan, a mi juicio, muy centralmente con la provisoriedad de las fórmulas políticas, excepto en el caso mexicano, por supuesto, donde el PRI había logrado estabilidad, la provisoriedad de las fórmulas políticas que estaban asociadas a este modelo desarrollista y que de alguna manera yo creo que en el caso argentino tienen una manifestación muy clara, cómo esa fórmula política torna a ser una fórmula inviable, que es el fracaso del tercer gobierno peronista, el fracaso del tercer gobierno que se inaugura, por supuesto, con la presidencia de Cámpora y después con la llegada del general Perón a la presidencia en la Argentina, su muerte y el posterior infeliz desenlace del gobierno de Isabel Perón. Saludo a todos los compañeros que hoy se reúnen en esta y en las demás plazas de toda la República. Que sin duda tiene como una de sus causas centrales ese fracaso del gobierno de Isabel Perón, más allá de la muerte del general Perón, el fracaso del pacto social que había propuesto el peronismo retornante en 1973-1974. Un fracaso que efectivamente está vinculado a cómo lo sabotean, por un lado los empresarios, el gran empresariado, y por otro lado también el escaso apoyo que le presta el sindicalismo peronista. Y el segundo indicador, el segundo emergente del fracaso de esta fórmula, sin duda, y que fue quizás más dramático en algún sentido que el argentino, fue el chileno, donde en el año 73 se pone fin, a través de un golpe militar, también de características efectivamente tenebrosas, se pone fin a una experiencia socialista en democracia, que fue la experiencia del gobierno de Allende bajo la Unidad Popular. A diferencia del caso argentino,
en el caso chileno sí con una directa involucración del gobierno norteamericano y de algunos de sus personajes centrales, que les preocupaba mucho el éxito del proceso chileno, como eran Kissinger y Nixon, que a través de la CIA y a través de otros mecanismos intervienen directamente para contribuir a la caída del gobierno de Allende, del gobierno de la Unidad Popular. Eso por el lado de las causas internas. La dificultad de esa fórmula política, precisamente ¿de qué? De, por un lado, tratar de negociar los conflictos de interés, los conflictos de distribución de ingresos, que sin duda se manifestaban en ese momento de manera más dramática, pero también la dificultad de manejar antagonismos políticos muy fuertes, muy intensos, que sin duda estaban reforzados por el hecho de que América Latina en la década del 70 estaba plenamente inmersa en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría nos lleva entonces a las causas externas del desmoronamiento del modelo nacionalista, estatista, desarrollista. Ahí las causas externas no son tanto o solo políticas, sino que también hay una causa económica muy importante, que es que en el mundo central, en el mundo del centro, el capitalismo central, se está viniendo abajo un modelo. El modelo que se había armado con tanto éxito en la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y que había permitido 30 años de crecimiento de una edad de oro, de lo que podríamos llamar el capitalismo organizado, bajo una fórmula en el centro socialdemócrata, independientemente del nombre de los partidos que la impulsaran. Bueno, efectivamente, este desmoronamiento de esa fórmula está indicado por dos eventos muy importantes con los cuales comienza la década del 70, que es la libre flotación del dólar, es decir, la devaluación del dólar a la cual se ve forzado el presidente Nixon en 1971, dado el problema de balanza de pagos grave que tenía la economía norteamericana, y por otro lado, un par de años después, el primer shock petrolero, que también contribuye a que todo el armazón económico, político, institucional, nacional e internacional que de alguna manera había estructurado este periodo de crecimiento para el capitalismo central, se comience a desmoronar en la década del 70, y no casualmente, fíjense ustedes, que la década del 70 recibe el nombre, desde el punto de vista de análisis de algunos economistas, de la década del estancamiento inflacionario, el stagflation en inglés. Desde el punto de vista latinoamericano, un efecto que en ese momento no se percibió en la década del 70, pero sí íbamos a percibir en la década siguiente, fue que la desorganización del capitalismo internacional y especialmente la desorganización del mercado de capitales produce hacia fines de esa década la afluencia de capital financiero de corto plazo en América Latina. Uno no puede entender el proceso que se da después a principios de la década del 80 si no percibe que hacia fines de la década del 80 de repente los diferentes gobiernos latinoamericanos se ven enfrentados con un aparente beneficio, que es la posibilidad de captar fondos de corto plazo a tasas de interés real relativamente bajas. Y efectivamente eso lleva a que todos los gobiernos latinoamericanos, todas las economías latinoamericanas, excepto Colombia no lo hace porque sigue una política más prudente y además porque están empezando a entrar los fondos ilegales del narcotráfico a principio de manera masiva, todos los demás países se endeudan de una manera considerable independientemente del signo político del gobierno que está en el poder. Lo hace Venezuela, lo hace Argentina y Chile, que estaban con gobiernos militares de derecha, lo hace Brasil, que era un gobierno militar todavía de tipo más desarrollista, lo hace México, que estaba con su autoritarismo priista funcionando todavía de manera relativamente satisfactoria. Todos los países latinoamericanos se endeudan. Y esa es efectivamente la causa que va a subvertir internamente de una manera feroz el modelo nacionalista, estatista, desarrollista de América Latina, que había tenido éxito, como decía, durante prácticamente 5 décadas.